Muy buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, como siempre, la iluminación del Espíritu Santo para que estas palabras sean emitidas desde la mayor sabiduría del Señor y recibidas con la mayor sabiduría de nuestros corazones. He tenido muchas preguntas últimamente. Y hay una pregunta que siempre la gente dice cuando se viene a confesar es: Padre, ¿cómo hago para vencer las tentaciones? ¡Wow! Ustedes sabían que muriendo van a ser tentados y la última gran tentación ocurrirá justo después de la muerte, que es la tentación del demonio diciéndote: no te vas a salvar, mira todos los pecados que tiene. Y entonces he hecho como esos resúmenes, que es sacar un poquito de Santa Faustina Kowalska, un poquito del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, un poquito del Santo Cura de Ars, otro poquito de filosofía sobre la vida que de alguna manera influyeron el pensamiento de Occidente. Y por eso hoy vamos a hablar de cómo vencer las tentaciones. Cuando oramos el Padre Nuestro nos dice: Señor, no nos dejes caer en la tentación. Ahí nunca dice: Señor, no nos dejes tentar. Porque si el osado del demonio se atrevió a tentar al mismo Dios, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Una lucha. Pero hay varias maneras de cómo lidiar con la tentación. La palabrita número 1 de la tentación es: con la tentación no se dialoga. Si usted cree que se puede enfrentar a la tentación y salir vencedor, ya perdió. Repito, si usted cree que se puede enfrentar a la tentación y salir airoso, ya perdió. ¿Por qué? Porque es que el demonio tiene miles de millones de años de experiencia que nosotros no tenemos. El Señor lo hizo súper poderoso, lo hizo súper astuto, y nosotros tenemos poquitos años comparados contra miles de millones de años. Y Él sabe que haciendo caer a uno de nosotros, producimos, si se puede decir que Dios sufre, producimos un dolor en el corazón del Señor, porque Él se entregó en esa cruz, es para salvarnos, sabiendo que íbamos a caer. Imagínate ese corazón, es como, hay en la Biblia, hay un profeta que el Señor lo obligó a casar con una prostituta. Y encima tuvo hijos con la prostituta. Y después de que la había regenerado, la prostituta lo abandonó para irse otra vez a su vieja profesión. Y cuando la prostituta ya estaba mayor, vieja y abandonada, él la volvió a recoger, porque el amor es así. Al amor no le importa. Mire, ustedes no han visto que hay... Cierren los ojos un segundo e imagínense por un segundo el chico o la chica que cuando ustedes estaban en el colegio los tenía impresionados. ¡Wow! Es el amor platónico de la infancia o de la adolescencia. Su sueño es volvérselo a encontrar algún día, así esté gorda, celulítica y con estrías, así esté barrigón, calvo y arrugado.
No le importa porque ese amor platónico quedó ahí. El Señor tiene un amor que podríamos decir platónico. El Señor es intenso con el amor que nos tiene y es tóxico. El amor de Dios por nosotros es tóxico. ¿Por qué? Porque es que Él nos quiere en exclusiva. Nos quiere con exclusividad. Él no quiere que tú tengas prioridad de otros amores sobre Él. No, Él quiere que seas Él ser el primero en tu corazón. Y por eso estoy utilizando, saqué como un resumen y dice, ¿cómo luchar? Lo primero que yo tengo que hacer para luchar con la tentación es reconocer mi pecado. Identificar claramente cuál es mi pecado. ¿Qué es lo que me obsesiona? Que no quiero, ojo, no quiero ceder, no quiero dejarlo. No puedes superar ese pecado si no lo aceptas como pecado y si no lo reconoces como pecado, que te aleja de Dios. Tienes que reconocer ese pecado. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, tenemos el pecado de la gula. La gula. No se exponga. No hay nada más peligroso que ir al supermercado con hambre. Vaya al supermercado cuando usted ya está satisfecho, no con hambre. ¿Por qué? Porque empezamos a comer y decimos, es que es la ansiedad, es que es el estrés, es que es. No se exponga. Si usted es alcohólico, no compre licor para alimentar su bar. No tenga un celar de vinos en su casa porque cae. Si usted como jefe se enamoró de la secretaria, bótela. Es mejor que ella se quede sin trabajo a que los dos se vayan al mismísimo infierno. Cámbiela, consígale otro trabajo, porque la tentación cuando está ahí, caemos. ¿Sabes cuál es la comprobación más grande de eso? Se llama borrachera. ¿No se han dado cuenta que los borrachitos llaman a las 2 de la mañana a la mujer que aman para decirle que la ama mucho y al otro día están arrepentidos? ¿No se han dado cuenta que la mujer, cuando la acaban de botar, llama ebria a su amado y le dice, yo te lo perdono todo, pero vuelve? ¿Por qué? Porque el alcohol nos desinhibe, baja las fronteras. Entonces, primero que todo, reconocer cuál es mi pecado. Mi pecado es el alcoholismo, mi pecado es la glotonería, la envidia, la lujuria. Identifica tu pecado y ahí empezamos a trabajar. Ahí nos damos cuenta que tenemos una debilidad que tenemos que enfrentar. Solo si tomas control de tu voluntad humana, puedes empezar a ponerla en la voluntad divina. Nadie quiere admitir que ese pecado que te obsesiona es un pecado grave. Nadie. Estoy cometiendo adulterio, pero es que me enamoré. Estoy totalmente alcoholizado. Es que el estrés me dijo que me tomara una copita. ¿Cuál es el apellido del estrés? ¿Alcohol? No, pero aquí es importante señalar a esto. Si descubres que el tanque de tu gasolina está roto y no le pones atención, te vas a quedar botada en la carretera. ¿Por qué? Porque sabías que el tanque estaba roto y que se te iba a ir todo el combustible. Eso es lo que hacemos cuando tenemos el tanque de la santidad roto. Este pecadito yo lo manejo. Este pecadito no me afecta. Este pecadito, ¿por qué? Porque minimizamos
las consecuencias de ese pecado. Y como el bicho es tan bicho, te lo disimula. Entonces nos vamos a quedar un día sin gasolina y el bicho es experto en dejarnos sin gasolina en los momentos de más necesidad que tú tienes, donde más flaquea tu corazón, de donde eres más débil, y en el momento menos inesperado, ¡pum!, me quedé sin gasolina. Tienes que conocer y reconocer que necesitas metanoia, conversión, cambio. Luego, el segundo punto sería como, ¿por qué tengo este pecado? ¿Por qué este pecado me atormenta? ¿De dónde nació? Quizás la mayoría nuestros pecados nacen de heridas también. ¿Dónde nació ese pecado? ¿En dónde le di cabida al demonio para que empezara a manipular mi voluntad humana? ¿Y por qué no le quiero dejar al Señor que opere la voluntad divina en mi corazón? Es una manera de luchar contra, por ejemplo, el reconocer que tiene un pecado. Es como reconocer que hay gente obsesionada con el reconocimiento social, pero obsesionada. Yo oigo tantas veces que se cometen tantas barbaridades por el reconocimiento social. Y lo reconoce uno allá en ese cuartico de la confesión cuando no quieren confesar algo a sí mismas por quedar bien socialmente. El aborto, la mayoría de los abortos es porque no deseaban a ese niño, porque llega en un mal momento. ¿Cuándo es un buen momento para nacer? Entonces, Santa Brígida nos recuerda algo bien importante. Voy a hacer una charla muy pronto sobre las almas de los niños abortados, ¿dónde están? Sobre las almas de los niños que las parejas no quisieron tener y prefirieron tener un perro, un gato o 2 loros. ¿Y dónde están las almas de las personitas que nunca fueron bautizadas? Esa es otra charla, se las dejo ahí en el tintero. Pero hoy viene aquí porque si yo reconozco mi pecado, yo sé que tengo que empezar a buscar soluciones. Y aquí no solamente vamos a describir qué es la tentación, sino soluciones, cómo salir de ahí. Dice, cuando entiendes la raíz de tu pecado, empiezas a ver cómo lo tienes que superar. Cuando yo tengo que ver qué emociones hacen que ya no pueda manejar mi voluntad. No pueda. Si usted es tendiente a la glotonería y a los postres, no vaya a una repostería y se compre 10 postres para mi familia. No, son para usted. Y ahí que le toquen el postre favorito de nueces. Es mío. Ese no lo toca nadie. Entonces reconocer eso nos va a llevar a nosotros a decir, ustedes no se dan cuenta que justo después de pecar nos sentimos sucios y nos da rabia con nosotros. Antes de pecar buscamos el pecado, después de pecar buscamos cómo levantar ese autoestima que quedó por el suelo. Padre, el santo cura de Ars hablaba de 2 pecados ocultos que nadie quiere confesar en los 2 sexos, en el hombre y en la mujer. Nadie quiere confesar la masturbación, porque la masturbación es un pecado de impureza. Punto. Para poder masturbarte tienes que excitar tu cabeza. ¿Y qué nos dice el Señor? El que deseó a una mujer en su corazón, ya pecó. No se trata de que vivamos en una sociedad puritana. Es imposible, pero evítenla. Las sociedades puritanas tienden a
ser exageradas, y ese es el peligro. Cuando entiendes esa raíz del pecado, tienes que preguntarte, ¿por qué buscas comida cuando tienes angustia o una decepción amorosa? ¿No se han dado cuenta que muchas mujeres, cuando el novio las deja, si es novio, se deprimen y lo solucionan con toneladas de comida? Luego están gordas y luego ya les cuesta más trabajo conseguir una víctima, ¿no? Pero la casada, curiosamente, toda mujer casada que se divorcia, ¿qué es lo primero que hace? Se corta el pelo. Eso es un común denominador. Eso es lo que yo veo. Yo siempre, cuando alguien llega y me dice, no, padre, es que estoy con problemas. ¿Te estás divorciando? ¿Cómo sabes? Se cortó el pelo. Entonces, ahora no es que las que se cortan el pelo es porque están en problemas con su marido. No, las de pelo largo también, sino que ya no se van a cortar el pelo porque ya saben que el cura las descubre. Mire, siempre debemos recordar esto. No esperes reconocer desde el principio cuál es la raíz de tu pecado. Eso es un proceso, una metanoia. El cambio no es un giro de 180 grados. El cambio es el proceso en el cual yo busco la santidad. Aquí hay un pensamiento de Marco Aurelio que decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto es un pensamiento estoico bien importante. Tú construyes tus deseos con base en lo que ves, oyes y tu cerebro construye. Porque tú ves al chico guapo, pero el chico guapo está casado, pero quieres estar un poquito más cerca de él y lo oyes. Pero ya no solamente lo ves y lo oyes. Y aquí viene el otro pecado que comete mucha mujer casada y que no confiesan. Tienen relaciones con su esposo pensando en el chico guapo. Oí por ahí. ¿Pero por qué? El Señor nos dice que ya cometiste un adulterio en tu corazón. Y no lo confieso. Cierto que cuando ya me les meto en la mente, ya empiezo a ser invasivo. Pues no soy yo no sé nada de ustedes, pero Él sí. Usted no lo confiesa, el cura no se entera de nada, pero es que Dios está dentro de ti, Él sí lo sabe. Él sí lo sabe, y ahí es donde nos engañamos. La entrega de tu voluntad a la divina voluntad crea una disciplina. El control de mi voluntad humana ayuda a luchar con nuestros pecados, pero primero debemos descubrir por medio de qué caminos dejamos que la tentación opere en nuestros corazones. Si tú sabes que eres obsesionada viendo internet y páginas sociales y que por ahí llega el deseo impuro, la solución es fácil. ¡Para! Si tú sabes que esa secretaria tan guapa, tú no estás sino buscando el momento de estar a solas, horas extras, no estamos cansados, vamos a cenar, no la invite a cenar, porque siempre el restaurante donde usted la va a invitar a cenar queda cerca de un hotel. Usted está buscando cómo caer. No, yo lo puedo manejar. No, papito, usted no maneja nada. Usted está buscando cómo caer. Eso es todo. Si usted sabe que su tentación es el alcohol, pues no compre alcohol. Igual, no, esto va a ser para las reuniones. ¿Cuáles reuniones? Usted se emborracha solo. Usted pisa la tapa de la cerveza y ya está borracho. Entonces, creer que yo puedo manejar una tentación es ya perder. Lo que tenemos es que evitarlas. Porque mire, ¿se acuerdan del chiste del sacristán? Bueno, a los que no lo saben es sencillo.
Un sacristán tenía mucha hambre y llegó media hora antes a la sacristía y abrió la nevera a ver qué había y encontró un huevo, pero no había nada. Entonces vio la patena donde se consagra la hostia y él dijo, bueno, lo prendo con una vela, la sostengo, le echo el huevo y me como un huevo frito. Y justo cuando ya estaba frito y quedando frito el huevo, entró el párroco. ¿Y usted qué está haciendo, sacrílego? Es que el demonio me tentó. Y el demonio se aparece y le dice, mentiroso, a mí ni siquiera se me había ocurrido. Muchas de las maneras como yo peco, ni siquiera tiene que hablar el demonio. Soy yo, el demonio, el mundo y la carne. ¿Y la carne quién es? Yo. Dejo que la carne opere en mi corazón. Dejo que la carne construya mis deseos. Dejo que la carne supere el mejor pecado que el demonio me puede tentar. ¡Wow! Entonces, ¿quién es el enemigo que me condena a mí? Yo, cuando no manejo mi voluntad humana. Yo tengo que poner mi voluntad humana a los pies de la cruz del Señor. Hay una narración muy bonita de Luisa Picarreta en La pequeña hija de la divina voluntad, como llaman a Luisa, cuando le dice que Dios Padre, cuando creó el alma de la Virgen, le encantaba jugar con ella. Jugaba con el alma de la Virgen y no había nacido aquí. Pero ¿qué fue lo primero que hizo esa almita para ser elegida tan pura? Cuando el Señor le fue a dar la voluntad humana, la Virgen dijo, no la quiero. No quiero hacer nada que sea mi voluntad. Solo quiero hacer la voluntad tuya, Señor. Eso se llama pureza. Eso se llama entrega. He ahí la belleza de la Virgen, que va a jugar un papel muy importante ahora. El demonio está siempre al acecho. Acuérdense de esa palabrita. Anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. Usted puede tener una cadena de ancla, pero si hay un eslabón de aluminio, por ahí se rompe. No importa que cada eslabón sea de acero así de grande. Si usted tiene un eslabón chiquito de aluminio, ahí se rompe. ¿Y cuál es ese eslabón chiquito de aluminio? La permisividad de un pecadito venial. ¿Te gusta mentir para quedar bien socialmente? ¿O te gusta mentir por lo que sea? Primero, no existe la mentirita blanca. Eso es un engaño del demonio. Existe la mentira, punto. Porque el mandamiento es no mentir. Ahí no dice no mentir, pero se permiten mentiritas blancas o piadosas. No existe ni blanco ni piadoso. Existe la mentira, punto. Nada malo puede conducir a algo bueno. Eso solo lo puede hacer Dios. Cosas que nos pasan a nosotros mal, las puede convertir en una ventaja para nosotros. Pero eso es Dios, tú no. Dios. Busca ser más amigo de Dios y menos amigo del mundo. No te expongas a la tentación, repetiré toda esta charla, porque siempre vas a caer. Cuando yo busco la tentación, ya tendremos suficientes con las tentaciones que nos va a poner el demonio. No busquemos otras, ni nos creamos infalibles, porque somos débiles. En estos días hablaba con alguien que decía que si el amor es malo, sentir una atracción por alguien es malo. No, no es malo, depende quién. Si usted se enamora de la esposa de su amigo, es malo. ¿Cómo evito enamorarme de la esposa del amigo? No la conozca. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del verbo conocer como una aproximación al otro?
Si uno, mire, ¿por qué una niña linda termina con ese tipo feo, calvo y arrugado? ¿Por qué? Porque lo conoció, porque se dio cuenta que era tierno, porque se dio cuenta que era amable, porque se dio cuenta que llenaba las expectativas, y se va enamorando. Ojo, mírenlo bien, ¿usted con quién se casó? ¿Con el gordo feo, calvo y arrugado? Yo no tengo nada contra los gordos, no miren a Juan Carlos. Pero, no, y díganle a ella que su gordito no es lindo. Ah, no. Y lo cela de una manera. Pero lo lindo de todo esto es que al conocerlo un poquito, terminó enamorado. Uno no se enamora sino de lo que conoce. Porque si ustedes hubiesen conocido a un ruso, te habían casado con un ruso, con un tailandés, con un filipino, con lo que sea, porque lo conocieron. Eso es la importancia de la tentación al reconocerla. Cada pequeña negación a esa tentación evita que caigas. Por eso aquí Padre Pío siempre recomienda: hable del pecado, busque un amigo de confianza. Normalmente lo ideal es buscar un guía espiritual, pero el problema es que no dan abasto los curas como guía espiritual. Pero hable del pecado. Si usted puede hablar con otra persona que esté en el camino del Señor y tenga tu mismo pecado, pregúntale cómo lo superó. Por eso aquí la guía espiritual es buena, porque la guía espiritual, el que es guía espiritual, le muestra a la persona a descubrir su camino. No a decirle cómo hacerlo, sino cuál es el método que ella tiene que descubrir en sí misma, porque cada disciplina que vamos creando es diferente, es otra disciplina. Cada día en la noche, yo siempre recomiendo, haz un balance de tu vida. Esta noche, cuando lleguen a casa, cojan un cuaderno, ojalá sea bien bonito, y escriban ahí ¿qué progresos han hecho contra ese pecado? Si tu pecado es la lujuria, ¿cómo evitaste? Bueno, no vi pornografía hoy. Eso ya es algo. Cuando yo tengo encuestas de gente que se pasa 3-4 horas diarias mirando pornografía. Y no es cuestión de hombres, ni es cuestión de jóvenes. Es en general. Eso es lo más peligroso que hay, porque es la manera sutil. Es que el demonio me cae mal por eso, es que se mete de una manera que no nos damos cuenta. Y por eso me cae mal. Hay una película que me encantaría un día verla juntos. Es una película de los finales de los 90, se llama The Devil's Advocate, el abogado del diablo. Y es como el diablo sutilmente mueve los hilos. Desde que antes de nacer ya está moviendo los hilos de tus padres, para el fin del demonio es que te condenes. Y cuando tú logras superar esa tentación, él se inventa otro camino. Él siempre, mire, nunca piensen que por estar metidos en la iglesia y haciendo 30 rosarios al día son inmunes. Ahí ya caíste, porque ahí empiezas a sufrir lo que se llama la soberbia espiritual. No, yo soy una buena esposa, yo soy un buen esposo, vamos a misa todos los días, hago 2 rosarios, uno en la mañana, otro en la noche, hago 3 horas de adoración, a mí no me va a tocar. Papito, le tengo malas noticias, usted va a ser más atacado. Porque si usted se está acercando a Dios, usted va a ser más atacado y va a ser más sutil la tentación. No, yo amo a mi esposa y no, yo nunca voy a caer. Ay, usted tiene plena confianza en su esposo de que nunca la va a dejar, nunca se va con otra. Sospeche. Yo no quiero decir que todos son infieles.
hagan ese balance cada noche y aprendan una cosa. ¿En qué fallé? ¿Cuáles fueron los momentos en los cuales permití esa tentación? Y si la superé, ¿cómo la superé? Normalmente el 99% tiene que escribir es cómo no la superó. Porque del no superarla nace la experiencia para el próximo día. Entonces, el quinto punto sería como: tenga mucha paciencia con usted mismo. Acuérdense de una cosa: el Señor se cayó 3 veces y 3 veces se levantó. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? No importa cuántas veces caigamos, apelemos siempre a la misericordia infinita de Dios, porque Él nos va a ayudar a superar, a superar, a superar. No hagan como ese hombre que dice que dejar de fumar es muy fácil. Él lo ha dejado 2000 veces, pero 2001 ha recaído. No abusemos tampoco de la misericordia del Señor. Yo puedo caer, pero la posibilidad de reencontrarme con el Señor está ya en la lavandería que se llama confesionario. Mire, cada vez que usted se confiesa, el sacerdote, por su unción, corta demonios que usted ha recogido. Corta. Cuando se tiene el pecado del adulterio, es de los pocos pecados que rompen 9 mandamientos, nos enseña el cardenal Cantalamessa. Porque no solamente se intercambian fluidos, sino demonios. Tú no sabes con quién ha estado este miserable, ni sabes con quién ha estado esta libertina, pero te va a poner a ti unos demonios que no. ¿Por qué? Porque en el adulterio hay una danza de demonios alrededor tuyo. Pero es una danza gigantesca que solo se rompe allá, en el confesionario. Una confesión constante. Mira, cuando la gente dice, ¿cuánto llevas sin confesar? 15 años, padre, pero yo no peco. ¡Ay, Dios! Ese es el pecado de los fariseos. Yo no soy como esos cochinos que pecan. Yo nunca le he puesto en los cuernos a mi mujer. Yo nunca. Pero entonces, ¿cuál es tu pecado? No, yo no. ¿Pagas bien a tus empleados? Yo siempre. Mentira, paga mal. Si no, no serían empleados sino socios. La autocompasión en la caída. No te preocupes ni tengas. Hay una parte del complejo de culpa que no nos deja superar. Lo veo mucho en el aborto. Cuando la mujer aborta, vienen y se confiesan del aborto, y vuelven y se confiesan del aborto, y vuelven y se confiesan del aborto. No, si el sacerdote ya te dio el perdón y te levantó la excomunión que ganaste al abortar o ayudar a alguien a abortar, si ya te lo levantó, el Señor ya te perdonó. Ahora perdónate a ti. Ese es el proceso. Perdónate a ti. Vuelve a empezar. Pero acuérdate la experiencia que te ha dejado esa lucha. Porque la desesperanza, la autocompasión, sirve para que no caigamos en la desesperanza. Yo ya no salgo de este pecado, yo ya soy así, iba a decir una palabra, pero me dijeron que no. La desesperanza es peligrosa. ¿Por qué? Porque es un arma demoníaca. Tú ya no lo vas a superar. Tú eres alcohólico. Tú eres ninfómana, tú eres depravado sexual, de ahí ya no vas a salir. Cuando yo, en mi paciencia, me acuerdo que el Señor se levantó 3 veces, es porque yo me puedo levantar 1.000.000 de veces. ¿Cómo? Apelando al Señor, porque primero nos cansamos nosotros de pedir perdón a que el Señor se canse de perdonarnos, porque su misericordia es infinita. Superar el pecado vicioso es la lucha que tenemos a diario, debe ser constante.
La tentación va a estar ahí siempre, pero es lucha. Mira, no venimos al mundo, como dice el Evangelio de la Prosperidad, a ser ricos. No. Este tránsito por la vida es una prueba para merecernos la vida eterna junto al Señor. Eso es todo. Esto es una lucha, una guerra que no ceja nunca, que eso es constante. Siempre estamos en guerra. No importa que tú seas una monjita de la caridad, quizá esa es más tentada y más cochinamente que tú. Piense siempre eso. El otro paso es cambie el lugar, cambie la situación donde tú sabes que vas a caer. Si hay una persona que te hace caer, evítala. Yo siempre tengo una especie de moraleja. Hay personas en nuestra vida que nos hacen tanto daño y ese daño lo disfrazamos de amor, que es mejor como si te amputaras un brazo, así, ampútate a esa persona, porque esa persona, por muy buena que sea, te va a obligar a llevarte al infierno, al pecado mortal. Amputar la persona. Reza por ella de lejos. Si tú sabes que en una borrachera la vas a llamar, ok, bota el teléfono al mar. Si sabes que eres así de tarado, pues bota el teléfono al mar. Rodéate de personas siempre que incentiven tu fe y te den consejos de espiritualidad. Y lo más importante, siempre, si te expones a la persona o a la situación, siempre caes. Con la tentación no se negocia, no se habla. Por eso cuando el Señor hacía un exorcismo, que era lo primero que decía, identifícate. Es nosotros identificando nuestro pecado. Y lo segundo, cállate y sal de él. El Señor no dialogaba con el demonio. Cállate y sal de él. Eso es un exorcismo. El Señor, cuando fue tentado, no dialogó. Sencillamente le respondió con palabras de la Biblia al mismo demonio. Porque el demonio utilizó palabras de la Biblia para tentarlo. ¿Sí ve? Utilizó lo bueno para que él hiciera algo malo. Y el Señor respondió con la propia Biblia. Pero como tú no eres el Señor, ni eres tan sabio que le puedes decir a ese demonio, no, Mateo 4:15 dice, porque como no hemos leído la Biblia nunca, pues tampoco lo sabemos. Entonces, el séptimo, que ya son como soluciones. Acuéstate orando y te levantarás orando. Mire, el demonio ataca cuando estamos dormidos. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas ese triángulo que es nuestro consciente? Que es una puntica aquí que llamamos consciente. Es otra gran cantidad que llamamos preconsciente y hay una profundidad que llamamos inconsciente. Cuando alguien dice, no, es que yo hago lo que me da la gana. No, papito, usted hace lo que le manda todo su inconsciente unido. Usted responde, no, ve a una persona de determinada circunstancia y se siente atraído por esa persona. ¿Es tu consciente? ¿No? Y la persona no tiene buenos modales, no tiene buena educación, es un vaciado, pero tú le estás dando entrada. Pero no es a través de tu consciente, es a través de tu inconsciente. Porque esa persona llegó a ti sin que tú te enteraras. Tu inconsciente, los sueños son importantes. Mire, los sueños de Dios son una manera como el Señor también te habla. Pero ahí entramos en un terreno muy peligroso que espero no se metan, porque si no empezamos a entrar en una cosa que es la nueva era, y eso es más peligroso que un tobogán con puntillas. Entonces, la felicidad, acuérdense de esto, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Tú en qué te la pasas? Es interesante que yo leía en un libro de psicología que
Los hombres piensan un 80% en sexo. Lo que no dijeron es que las mujeres hacen el 80%. No, mentira. Lo que no dice es que el hombre es elemental. Es un botón de on-off. La mujer, para llegar a eso mismo, construye historias, construye situaciones, busca sitios. ¿Sí ven? Porque es un cerebro más complicado. El Señor, por eso las dijo, las hago de últimas, porque si no los reclamos cuando Él estaba haciendo el paraíso hubiesen sido brutales. La lucha contra caer en la tentación se hace resistente cuando yo opero en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo supero una vez la tentación, me siento satisfecho, lo supero otra vez. Cuando voy en la fase 150 o la fase 150 de la tentación, ya tengo experiencia. Pero ojo, ya sé que voy a caer. Ahí es cuando yo digo, Señor, no quiero mi voluntad humana. Y hay una personita que tenemos que llamar ahí en ese instante y se llama la Virgen María. Orar todos los días. Mire, mi consejo, ¿ustedes quieren vivir una vida plena camina a la eternidad? Misa diaria, rosario diario, hora de adoración diaria y ahí sí que suelten el tigre. Pero tenemos que vivir esa conversión, esa metanoia. Pero no creamos que por misa diaria, rosario diario y hora de adoración diaria ya estamos salvados. No, porque entonces la guerra tuya es más alta. El nivel de tentación sube. Ya no te atacan 2 demonitos, sino legiones. Te atacan. ¿Dónde los puedo controlar? Allá, en el Santísimo, en el confesionario, perdón. Pero hablen con Dios, establezcan una relación con el Señor, establezcan una relación de amigo. Así como le cuentas todas las cosas a tu amiga y tu amiga lo que va a decir es salir a contárselas a tus enemigos y es tu amiga. El Señor no, el Señor te da caminos de salvación y de solución. Después de cada caída en una tentación, levántate. Nuestra esperanza final es la salvación. Esa es nuestra meta en la vida. El Señor se sacrificó por nuestra salvación. No creer que no vamos a caer, ya es caer. Creerme inmune, ya es caer. Las vicisitudes de nuestra vida no las podemos impedir. ¿Cómo reaccionamos a las vicisitudes de nuestra vida? Llámense tentaciones. Eso es lo que nos hace buscar la santidad. No es creer que porque caímos ya nos condenamos. No. Vuelve a esperanza, vuelve a levantarte. Vuelve a empezar con la experiencia de esa caída y así la próxima vez estarás más prevenido. Jesús siempre está a tu lado para vencer la tentación. Pero escúchalo, no dejes que sea únicamente tu sentimiento el que opere ahí, sino tus ganas de no ofender a Dios, de no ofender a la perfección, de no ofender al amor. Para que no digamos como algún santo dijo alguna vez, es que el amor no es amado. Entonces, no dejes nunca de adorar al Señor, porque cuando yo dejo de adorar, dejo de tener relación personal con el Señor, porque Él te ama con locura. Acuérdense cómo empezó esta charla. El amor de Dios por nosotros es tóxico. Si usted cree que su mujer es tóxica, es una aprendiz. El amor de Dios es tóxico y te quiere con exclusividad. Cuando tú logras decir, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, el Señor te empieza a dar las cosas que quieres.
Pero seguir al Señor no es garantía de felicidad aquí, no. La prueba de ello la tienen 10 discípulos, 10 apóstoles que murieron brutalmente, desollados, con la cabeza cortada. El único que murió de viejito fue San Juan, pero a él lo metieron a una paila con aceite hirviendo. No es garantía. El Señor no nos llamó aquí a ser felices, nos llamó aquí a entender la divina voluntad. Y cuando yo vivo en la divina voluntad, con la divina voluntad, que suelten el tigre. Es el Señor quien me protege. Ahí es importante lo del Evangelio de hoy. Fe. Si yo confío en el Señor, nada me pasará. Aunque me pasen cosas malas para este mundo, pero me garantiza la vida eterna. Vamos a hacer como el resumen: ora y reflexiona para no caer en la tentación. Ora y reflexiona qué es lo que te hace caer. Acepta que el único que te puede llevar a una condenación eterna eres tú mismo. ¿Cómo puedo prevenir el ataque del demonio en mi vida? Él va a atacar, siempre. Pero para eso tenemos gente en el cielo más poderosa que el demonio. San Miguel Arcángel. Él venció al demonio. Y él se ha agarrado fuerte con el demonio, no solamente cuando lo expulsó. Cuando el demonio se quería quedar con el cuerpo de Moisés, también luchó. ¡Wow! ¿Cuántas veces no habrá luchado San Miguel para evitar que tú caigas en alguna estupidez? Sé implacable. No negocies con la tentación nunca. Plantéate metas espirituales diarias, semanales, mensuales y quizá anuales. Pero empieza por lo chiquito. ¿Por qué? Porque una meta espiritual diaria termina creándote una rutina de oración. Y la rutina de una buena oración empieza a acrecentar tus virtudes. Y cuando una virtud crece, el pecado que te atormenta baja. No quiere decir que no te tiente más, pero ya tienes más armas para luchar. Cuando cumples un plan, sentirás la satisfacción que te brinda estar en la gracia de Dios. Mire, eso lo ve uno cuando uno ve a estos hombres y mujeres que van al retiro de Emaús. No, esos salen de ahí que los solteros ya quieren ser curas, las mujeres ya quieren ser monjas, los casados ya se quieren morir. Entonces, todos flotan. Espérate 15 días. Algunos duran hasta un mes. ¿Qué pasa? La fe se va enfriando. Pasó el furor. Pero es que seguir al Señor es un furor de amor. No es un furor de fanatismo ni de sentimiento. Acepta. Déjale el pasado a la infinita misericordia de Dios, porque tu pasado ya no lo cambias. Déjale el futuro a la divina providencia, pero tú te salvas en el presente cuando buscas la santidad. Tú no puedes hacer nada por ti en el pasado. Tú no puedes programar nada para salvarte en el futuro. Tú te salvas ya, hoy, ahora. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, el Señor te dará la sabiduría para aceptar la divina voluntad. Cuando nosotros aceptamos lo que el Señor nos da, la lucha con fe por lo que quieres en tu vida siempre será de una manera santa. Aun cuando algo se oponga a nuestros planes, el Señor nos dará algo bien lindo. Nos dará cómo entender lo que está pasando hoy en tu vida. Cuando yo entiendo en la divina voluntad lo que me pasa hoy a mí, yo estoy entendiendo que lo que tengo es que
saber cómo reacciono con santidad a esa tentación. No busquemos el purgatorio. ¿Recuerdan una charla pasada? Cuando buscamos cuando la gente dice, no, yo me contento con entrar al purgatorio, es posible que lo que estás consiguiendo es el infierno. Tenemos que buscar la santidad. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Cuando no puedas cambiar algo, céntrate en cómo tú puedes cambiar y en cómo responder al plan de Dios. Cómo aceptar el plan de Dios. Todas las noches acuéstense orando y verá que se levantarán orando. Todos los días adoren al Santísimo. Si pueden ir a la misa, perfecto, pero el rosario lo pueden hacer en el carro, en el tren, en el bus. Oren todo el día. Hagan eso y nos vemos en el cielo. En el cielo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. Al caer la noche, estaba allí solo. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, porque soplaba viento en contra. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante: «¡Ánimo, no teman! Soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua para llegar a Jesús. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al instante Jesús extendió la mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». Cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron delante de él, diciéndole: «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Una vez terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Al reconocerlo, la gente del lugar divulgó la noticia por toda la región. Le trajeron todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar solamente el fleco de su capa. Todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra de Dios. Yo nunca hago en las homilías volver a leer el Evangelio, pero siempre hay una primera vez. Pero miren, vamos a leerlo punto por punto. Tuve la aventura de poderlo leer en griego esta mañana. Y miren la diferencia en que hay entre el griego y esta traducción. Jesús en aquel tiempo obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Griego, les ordenó que se embarcaran. No había una alternativa. Él no les estaba diciendo: si quieren se embarcan. Les ordenó que se embarcaran. Y hay un dato curioso. Y fueron a esperarlo al otro lado.
Venimos de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Acuérdense, Israel, aquí está Galilea, aquí está el lago de Tiberíades. Él estaba por este lado y él les dijo, vayan al otro lado, o sea, a la parte nororiental. El mar de Tiberíades tiene más o menos de ancho unos 11 kilómetros, haciendo así, ¿cierto? Pero en la versión en griego dice es mucho más exacta. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. El Señor no movía nada si no oraba primero. Él sabía lo que venía, pero primero oración. Al caer la noche, al caer la noche, ahí no, en el texto original no dice al caer la noche. Dice en la cuarta vigilia de la noche. Recordemos, el día se divide en las 4 vigilias del día y la noche se divide en las 4 vigilias de la noche. Esto quiere decir que era la última cuarta parte de la noche. Quiero decir que esto ocurrió entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿Por qué es tan importante en el griego reconocer que es en la cuarta vigilia de la noche? Porque en la cuarta vigilia del día, las tropas del faraón fueron sacudidas y hundidas en el Mar Rojo. Él está repitiendo lo mismo. Un milagro hizo que su pueblo pasara a través del Mar Rojo en la cuarta vigilia del día. Él también hace un milagro, camina sobre las aguas en la cuarta vigilia de la noche. Al caer la noche estaba solo y la barca estaba ya muy lejos de tierra. No. En el texto original dice, estaba a 8 estadios de distancia. El estadio era una medida que equivalía, una medida romana, que equivalía a 178 metros. Quiere decir que ellos habían navegado toda la noche y apenas habían alcanzado 1 kilómetro y algo más. O sea, él los podía ver, pero 1 kilómetro a 1,5 kilómetros más o menos tú los puedes ver. Lo que no podían era, si iban a regresar navegando por él, ya no llegarían. Pero el viento estaba en contra. Es increíble, el mar de Galilea es un mar chiquitito que por las montañas que rodean lo que hoy conocemos como Altos del Golán, eso hace un embudo con el viento y las tormentas allí son brutales. Fue sacudida fuertemente por las olas porque soplaba viento en contra. ¿Cuál es un viento en contra? Un viento del noroeste, así, ¿cierto? De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar, se asustaron y exclamaron, «Es un fantasma». Y llenos de miedo comenzaron a gritar. ¿Qué es el miedo? Falta de fe. O sea, ustedes vienen aquí todos los sábados, hay muchos que van a misa todos los días, hay muchos que rezan el rosario, se van a hacer un examen al hospital y les dicen tienen cáncer. Se derrumba todo. O les dice el marido que las va a dejar. Se derrumba todo. O un hijo suyo sale drogadicto, o lo que se derrumba todo. ¿Y para qué sirvió todos estos días orando? Vino la tormenta y se derrumba todo. Entonces no hay fe. Miedo es falta de fe. Ánimo, no teman, soy yo. No tengan miedo en griego. Hay una diferencia entre temor y miedo. O sea, hay una historia muy tenaz que dice la diferencia entre miedo, terror y pánico. No se las voy a decir. Pero no tengan miedo. Soy yo. ¿Sabe qué vuelve a recordar esto? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿qué le dice?
no tengas miedo, soy yo. El nombre de Dios, ¿cuál es? Yo soy. En griego, aquí lo traducen como soy yo. En griego traducen como yo soy. Ego sum, latín. Entonces, Pedro, encima es... Perdón, Pedro, pero es verdad. Eres un cretino. Me dijeron que no utilice nunca aquí más la palabra tarado. Y no la estoy usando. Pero dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Miren esto. Primero, si eres tú. Ya le han dicho todos los otros hermanos apóstoles, es el Señor. Pero si eres tú, ¿cómo se llama eso? Duda. Pero el Señor estaba viniendo hacia él. Él empezó a caminar primero hacia sus apóstoles. Pero él quería, si eres tú, manda que yo camine hacia ti. ¿Qué les dice eso? Señor, si tú estás ahí en la Eucaristía, ordéname a que yo te vea en la Eucaristía. Es que no te veo, entonces no estás. Falta de fe. Si uno viera, en estos días leyendo un documento decía, el 60% de los católicos, apostólicos y romanos no creen que el Señor está en alma, cuerpo y divinidad en la Eucaristía. Por eso no la respetan. Es decir, Señor, si eres tú, entonces quítame la confesión para no hablar con un cura nunca. No. Si no se confiesa, no comulgue, no se gane gratis el mismísimo infierno. Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Señor, ¿qué dijo? Cuando el sacerdote se para ahí, te está diciendo, ven, el Señor te quiere. Pero al mismo tiempo te está diciendo, ven en gracia, no como te da la gana. En gracia. ¿Y cómo llego en gracia? Allá, en ese cuartico del confesionario. Pedro bajó de la barca y caminaba sobre el agua. Óyelo bien. Él no se tiró al agua. Es que si leemos chiquito vamos a entender tantas cosas que nos afectan a nosotros por tarados. Dije que no iba a utilizar más la palabra, di mi palabra. Pero es que somos tarados. El Señor le dice, ven. Él no se tira, sale caminando. Pero ¿sabe por qué él se empieza a hundir? Porque él imitaba a Cristo, no sentía a Cristo. El Señor nos llama a sentirlo en nuestra vida, no a que seamos unas fotocopias autómatas de la fe, no. Pero al acercarse, en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría hay aquí! Tuvo miedo. Otra vez vino el problema, falló la fe. Toda la fe que ustedes tienen se probará cuando les venga la prueba. No, aquí todos están levitando hoy. Todos, pero por favor. Es cuando viene la prueba que tú pruebas la fe. Entonces gritó, sálvame, Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos hasta aquí de problemas? Sálvame, Señor. ¿Qué hizo el Señor de una vez? Estiró su mano y lo sacó. Cuando lo sacó, se montaron a la barca y todo se calmó. De ahí viene esa famosa frase que ya ha llegado 2000 años después. Después de la tormenta viene la calma. Pero viene la calma para el que tiene fe, no miedo. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?
Griego, ¿por qué dudaste? El viento cesó y entonces todos se postraron ante él, diciendo, aquí hay, mira esto, la diferencia que hay entre leer y releer. Verdaderamente tú eres hijo de Dios. Corrección, griego, verdaderamente tú eres el hijo de Dios, no un hijo de Dios. Porque hijos de Dios somos todos, pero Él es el único que es hijo divino de Dios. El único, unigénito. Una vez terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Mira esto tan importante, mira esto tan importante. El Señor al comienzo les ordenó que fueran de aquí, de la zona de donde estaba en el monte de las bienaventuranzas, y que atravesaran hacia allá. ¿Por qué aclara Mateo que terminaron en Genesaret? Ellos iban allá y el barco hizo esto, terminó al noroeste del lago de Tiberíades. Nunca llegaron a la meta. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. La meta estaba aquí y ellos llegaron a Genesaret. Muchas veces el Señor tiene para nosotros metas grandísimas, pero nuestro capricho hace que el barco no vaya para allá. Pero Él nos acompaña a donde vayamos. Genesaret, esa es la meta que el Señor quiere para ti. No, Él quería aquí, aquí. Pero Él no nos deja solos nunca. En la tormenta, Él camina sobre el agua para llevarnos. Una vez terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Al reconocerlo, la gente divulgó la noticia por toda la región, toda esta zona, parte. Y ojo una cosa, le trajeron no algunos enfermos, le trajeron le trajeron todos los enfermos de toda esa región y a todos los curó. ¿Sí ves? ¿Entienden la palabra todos? No se quedó ningún enfermo relegado. No fueron solamente los de este pueblito, no solamente los que creían, los que se curaban, no, todos, y a todos los curó. Y volvemos a la primera lectura. Cuando esta mujer dudó, se llenó de lepra. Moisés oró y la curó. La trajeron todos los enfermos rogándole que los dejara tocar el fleco de su capa. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Todos. Yo espero que todos los que estamos aquí, el día que el Señor nos llame, todos entremos al cielo. Porque todos creemos en el Señor. Todos tenemos dudas. Pero todos seremos salvados si seguimos al Señor. Y quería hacer, para terminar, una pequeña acotación que se le ha pasado hoy a la mayoría de la gente. ¿Ustedes saben qué día se celebra hoy? ¿No oigo? ¿Sigo sin oír? La Madre de los Milagros. Quiero hacer una pequeña acotación. San Pío de Pietrelcina habló de este día muy especialmente. ¿Por qué? Porque en agosto tenemos grandes fechas de la Virgen María. Y una de las fechas de la Virgen María que le revela el Señor a Santa Gertrudis de Helfta y a Luisa Picarreta es que las personas que mueran el día de la Asunción de la Virgen no se condenan. Y agosto abre un paraguas de protección. La Virgen en este mes tiene los oídos más alertas. Pero ¿qué tenemos que hacer para agradar esto? Mira, hay una vieja tradición que dice que se le reveló a un santo un milagro, de nuevo, por eso se llama Madre de los Milagros. Y dijo, en pleno verano de agosto en Roma, ¿saben que eso es una caldera llena de calor? Mañana aparecerá sobre un lugar de Roma todo
todo cubierto de nieve. Imagínate por un segundo que yo les diga, mañana toda la calle 8 y la pequeña Habana estará cubierta de nieve. ¿Ustedes qué pensarían? Otra vez diciendo tonterías este curita. Y donde vean esa nieve, constrúyanme ahí una basílica, dijo la Virgen. ¿Ustedes saben cómo se llama esa basílica? Santa María Mayor. Y esa es una de las 4 basílicas más importantes de Roma. ¿Por qué? Porque hacen una cruz en todo Roma. Aquí está la Basílica de San Pedro. Aquí está San Pablo Extramuros. Se llama Extramuros porque era una basílica que fue construida donde le cortaron la cabeza a San Pablo y quedaba fuera del muro de Roma. Aquí queda Santa María Mayor y aquí queda San Juan de Letrán. Pero, ¿a qué viene esto? La Madre de los Milagros nos recomienda algo, dice Padre Pío. El rosario es la artillería celestial, porque María es madre de lo imposible. La fe auténtica ve el milagro antes de que tú termines la oración. María nos regala todo, porque ella no mide el peso del milagro, sino el peso del amor que la acompaña. Una lágrima ofrecida con fe pesa toneladas en la eternidad. El rosario. El rosario no es un adorno. El rosario no es un amuleto. El rosario es esa corona de alabanzas que nosotros le regalamos a la Virgen para que ella, el día de tu muerte, tenga. Cada rosario va a ser un haz de luz sobre tu alma. Estarás protegido para ese momento crucial, tu muerte. Por eso dice, ampáranos en nuestra vida y en nuestra muerte. El segundo que recomiendan, un ayuno, pero es un ayuno ya no de comida, no. Hoy, ¿qué es lo que más nos atormenta? Internet. Hacer un ayuno cada día en lugar de hacer las 8 horas o 10 horas diarias que no estoy hablando de ustedes. La gente tarada se gasta cada día en las redes. Pónganle un límite diario, pongan un cronómetro. Hoy voy a ver 30 minutos redes sociales. Todo lo otro se lo voy a regalar al Señor. No, la mitad de esas 8 horas se las voy a regalar al Señor. ¿Cuál la mitad? 1/10 parte de lo que yo me tiro en internet se lo voy a regalar en oración y adoración. 1/10, 1 hora. Eso es todo. Ese ayuno es un ayuno de verdad que te cuesta. Entonces, entre más te cuesta, más puedes ofrecerlo al Señor. Yo así como les recomendé en la charla anterior, que escriban todas las noches, escribe hoy, cuando te vayas a acostar, cuáles son las 3 cosas que más te atormentan en tu vida. 3 cosas que te atormentan. Un esposo calavera, un hijo o una hija con problemas, unos padres con una enfermedad. ¿Qué te atormentan? Escríbelo. No tener trabajo, no tener una pareja, te atormenta. Escríbelo y le vas a decir antes de dormir, Virgencita, esto es lo que me atormenta. Lo que tú decidas con el Señor, lo acepto, pero esto es lo que me atormenta. María lleva una contabilidad celestial perfecta. Si yo ofrezco un rosario por el alma de un abuelito que ya murió y el abuelito ya está en el cielo, la mejor administradora de la oración celestial es la Virgen, porque se la aplica a otro familiar o a otro amigo que lo necesita en el purgatorio. Ella presenta esas oraciones a Jesús como cartas de recomendación. Qué lindo, ¿no? Cada
Ave María es una carta que le escribimos a María para que el día de nuestra muerte o en nuestras necesidades la Virgen le diga a su hijo: hijito, ayuda a este taradito. Y tercero, conságrense de corazón a la Virgen María. Hay muchas maneras, hay muchos trucos, hay muchas consagraciones a la Virgen María. Tenemos una mamá que es boba con nosotros. Boba. Consagrémonos a María, pero hagámoslo de corazón. No solo seas el que pide favores. En la consagración, hazte hijo de María. Ya no seamos más turistas espirituales. Nos hemos convertido en turistas espirituales. Creemos que si vamos a Fátima, ahí ya lavamos todo. Que si vamos a Lourdes, a Medjugorje, ahí, ¿sabe qué? Si yo me preparo antes, cuando llego a Fátima, a Lourdes o a Medjugorje, la Virgen está con los brazos abiertos. Pero si yo no me preparo cada día, la Virgen apenas hace... Porque es que el pecado hiere, es putrefacto, es demoníaco, y el pecado nos impide la relación con el Señor. Vivamos todo el tiempo con una verdadera madre. En el silencio de la oración, María y Jesús te hablan, pero en el Santísimo. Estas prácticas no son píldoras que te van a dar toda la solución, pero sí son la clave para merecer la salvación del Señor. Estas 3 pildoritas son como los 3 números en la clave de tu maleta. Si falta uno, la maleta no abre. Tenemos que tener esa clave de la oración permanente del rosario, la clave de la gracia, el ayuno y la oración, y sobre todo, la clave de decirle al Señor: Señor, yo sí creo en ti. Quítame el miedo y ponme más fe, para que yo pueda pedirte con todo el amor del mundo algo bien lindo. El milagro más grande de la humanidad. Y ese milagro es que tú cambies y creas en el Señor. Amén.